No te preocupes, yo tomaré venganza por ti, y a ese hombre se los voy a arrancar y sufrirá en carne propia el maltrato. Cuenta la señora Panchita que cuando ella estaba recién nacida, su madre la dejó con sus papás, pues no quiso hacerse cargo de ella. Así que ahí empezó su tormento. Dice Panchita que Pedro, su abuelo, la maltrataba físicamente y psicológicamente, pues él siempre la hacía menos delante de sus otras hijas. Cuando su abuela hacía la comida, llegaba Pedro y le daba primero a sus hijos de comer, y lo que sobraba se los daba a Panchita. A sus hijas les compraba ropa, las llevaba a que les arreglaran el cabello y las peinaran, mientras que a Panchita ni zapatos le compraban. Siempre andaba en guaraches de 3 puntas. La llevaban con el señor del peluquero y le decían: córtale el pelo, pero bien pelona como la india que es. Todos soltaban la risa, burlándose de ella. Panchita estudió hasta el 2º grado. En cuanto supo leer y escribir, Pedro la sacó de la escuela para que trabajara. Pedro decía que tenía que ganarse el taco que se llevaba a su boca. Mientras que todos sus hijos se iban a la escuela, su abuela se daba cuenta de todos los abusos que Pedro cometía con Panchita. Pero ella también le tenía miedo, pues aparte de tener muy mal genio, nadie lo podía contradecir, y ya la había golpeado varias veces a ella también. Todas las tardes, mi abuelo me mandaba a vender tamales, pero al llegar a la casa que estaba al final del callejón, me daba mucho miedo, pues siempre pensaba cosas raras, y allí estaba un perro negro, aunque estaba amarrado. Daba mucho miedo que se soltara algún día. Una ocasión fui a vender mis tamales. Alguien me aventaba con unas piedritas y yo volteaba a todas partes, pero no podía ver a nadie. Seguí caminando y de repente me dieron con una piedra en la cabeza, hasta que volteé y arriba en la casa estaba una lechuza que soltó la risa de una mujer burlándose de mí. Yo salí corriendo bien asustada. Me faltaron 2 tamales por vender, pero llegué llorando a la casa y le dije a mi abuela que por favor no me regañara, y le platiqué lo que había pasado. Aparte que siempre me daba mucho miedo ir a esa casa, y mi abuela me dijo: ay, hija, ya sé qué casa dices. Ahí vive una mendiga bruja que le encanta hacer maldades a la gente. Mira, vete a dormir. Le diré a tu abuelo que llegaste enferma y que por eso no pudiste vender los tamales. Cuando llegó mi abuelo, pude escuchar cómo le gritaba a mi abuela por mi culpa, diciendo que ella era una alcahueta, por solaparme mis flojeras. Pero esta noche, si se levanta, no va a cenar esa maldita india floja. Me dormí sin cenar, pero tranquila de que no me golpeara ese día. Yo recuerdo que tenía como 8 años y mi abuela hacía jamoncillos, coricos, cocadas y todo me lo daba para vender. Esos dulces yo los vendía de día y en la tarde me tenían listos los tamales para seguir vendiendo. Un día salí tarde de la casa porque tardaron en cocerse los tamales y Pedro me dijo: vete de casa en casa y no regreses hasta que no hayas vendido todos los tamales. Si no, ya sabes cómo te va a ir. Estuve recorriendo todas las casas hasta que me quedaron 3 tamales. Al pasar por el callejón donde estaba la casa de la bruja, vi al perro negro que estaba suelto. Estaba ahí, parado, viéndome, gruñéndome y enseñándome los colmillos. Me quedé pasmada del miedo que tenía. Cuando reaccioné, me eché a correr, pero aquel perro era muy rápido y me alcanzó.
Me mordió del vestido y me caí al suelo, y los tamales salieron volando de la bolsa que llevaba. El perro le dio el olor a los tamales y corrió a buscarlos. Los empezó a morder, así que yo aproveché para irme. De camino a la casa, sentía que alguien me seguía. Sentía la presencia de alguien, así que volteé al cielo y vi que era otra vez esa lechuza que me seguía. Llegué con el vestido todo rasgado, las rodillas todas ensangrentadas por la caída y la bolsa toda rota. Mi abuelo me vio y lo que hizo fue agarrar la cuarta que tenía en el patio y me dio de golpes por los tamales. Del dolor que sentí, hasta me oriné. Esa noche me fui a llorar a la cama y otra vez sin cenar. Cuando estaba acostada y ya tranquila, pude ver por la ventana que había una mujer parada ahí, que me observaba, pero por alguna razón no me dio miedo. Y así pasó la noche hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente fui a buscar a la dueña del perro, pues me tenía que pagar los tamales. Era de día, así que no me daba miedo, a pesar que estaba de terror esa casa. Y yo llevaba una vara y con esa me podía defender si me quería atacar aquel perro. Pero lo vi que estaba amarrado a un árbol, así que llegué y toqué la puerta. El perro no dejaba de ladrar. Eso me daba desconfianza, pues sentía que se podía soltar en cualquier momento, así que toqué con más fuerza hasta que se abrió la puerta. Grité para que alguien saliera, y en eso se aparece una señora joven, y era la misma señora que vi por la ventana. Y ella me dice: ¿qué se te ofrece, mocosa? Yo agaché la cabeza con vergüenza y le dije: anoche su perro se comió 3 tamales que tenía que vender. Mi abuelo me mandó a cobrarle y si no llevo el dinero, él me va a volver a pegar. La señora me volteó a ver con una cara de lástima y me dijo: no te preocupes, niña, yo te los voy a pagar, pero con una condición, que vengas y me vendas tamales cuando andes vendiendo. Yo le dije que sí lo haría. Ella me pagó el dinero y empezó a hacerme preguntas de mi abuelo, pero a mí me dio miedo, así que salí corriendo sin decirle más. Cuando llegué a la casa, le di el dinero a mi abuelo y así fue pasando el tiempo. Con los abusos de mi abuelo, un día yo traía el pelo largo y me dijo: «Hey, tú greñuda, ven para acá». Ahí voy, toda temerosa, a ver qué es lo que quería. Él me agarró del cabello y me hizo una cola, la amarró con un mecate que había agarrado del suelo y me dijo: «Pobre de ti, que te vayas a quitar ese mecate, porque ya sabes cómo te va con la chinga que te voy a dar». Yo le dije: «Abuelo, ¿por qué me odia tanto?». Y él me dijo: «Porque el hombre que te engendró me quiso matar cuando fui a reclamar que por qué había embarazado a mi hija. Yo lo odio a él y tú te pareces mucho a ese hombre. Por eso tu mamá te dejó aquí, porque ella se volvió a casar y ahora tiene una familia nueva y está muy feliz». Yo me fui muy triste de ahí. Recuerdo que había una noria ahí cerca, donde sacábamos agua. Yo me paré en la orilla y deseaba aventarme y acabar con mi vida llena de sufrimiento. Agarré una piedra y la tiré dentro de la noria para ver qué tan profunda estaba, para saber qué tanto iba a tardar en caer yo. En mi mente pensaba: tal vez mañana me anime, hoy o será mi muerte. Ya en la tarde me fui a vender los tamales. Ese día, al llegar con la señora del perro negro, llegué a ofrecerle mis tamales y muy amable me pasó a su casa y me dio unas galletas con un vaso de leche.
y me quiso quitar el mecate. Yo le dije, por favor, no me lo quites, pues mi abuelo me golpeará muy fuerte por desobedecerlo, y mejor ya me voy, porque no quiero que se me haga tarde. Y ella me contestó, yo sé lo que te hace tu abuelo, y veo cómo te maltrata. Lo que te digo es que un día le daré su merecido, por ensañarse así con una niña como tú, tan inocente. Yo me fui apresurada a la casa, pues no quería que me castigaran. De suerte llegué pronto. Entregué todo el dinero a mi abuelo. Pedro me dijo, ya váyase a cenar, para que se duerma temprano, pues mañana los llevaré al centro de la ciudad. Cuando andábamos por el centro, en una zapatería, vi unos zapatos muy bonitos, pero ni en sueños me los comprarían. Así que de regreso a la casa, fui pensando en esos zapatos y la manera de conseguir el dinero. Luego recordé que en la capilla de Malverde ponían monedas debajo de unas piedras, como ofrenda. Así que a la mañana siguiente me fui a sacar el dinero de las piedritas, pues nadie más las iba a recoger. Conté las monedas y las puse en una bolsa. Yo regresé a mi casa y estaba muy feliz, pues ya faltaba poco para comprarme mis zapatos. Al llegar a la casa, Pedro me vio las monedas que llevaba y me las quitó y me golpeó tan fuerte que quería que le confesara que ese dinero se lo había robado a él. Después de la golpiza me dijo que para que se me quite la mañita de andar robándole dinero a él. Esa tarde me fui decidida a aventarme a las vías del tren, pues pensaba que así sería una muerte más fácil. De lejos vi que venía el tren. Yo me paré a un lado y lista para aventarme, pero escuché una voz que me dijo, no lo hagas, vienen cosas lindas para ti, por favor, aguanta un poco más. Yo volteé a todas partes, pero no podía ver a nadie. En eso, el tren se acercaba más y empezó a pitar tan fuerte, pues era la señal para que yo me moviera. Pero me sentía aturdida entre la voz que me hablaba y el ruido que hacía el tren, cuando sentí que algo me golpeó la cabeza y retrocedí, cayendo a un lado, fuera de las vías del tren. A un lado de mí estaba la lechuza que me había salvado la vida. Me volteó a ver y me dijo, mocosa tonta, no hagas eso, y se fue volando. Volteé para todos lados a ver si alguien más había visto lo que había pasado, pero no había nadie. Me levanté, sacudí mi vestido y me regresé a la casa. Recuerdo un día que estaba en el patio de la casa y mi abuela y yo estábamos horneando coricos para llevarlos a vender. Ahí en el patio también estaba el baño y Pedro lo estaba usando. Y de pronto vi que por la ventana entró una lechuza. En eso Pedro empezó a gritar, ¡auxilio! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela! Y salió con los pantalones en la rodilla. Mi abuela corrió a ayudarlo y a ver qué es lo que le estaba pasando. En eso sale volando la lechuza a toda prisa de aquel baño. Y mi abuela le preguntaba, ¿qué te pasa, Pedro? Y él gritaba, quítamela, quítame esa culebra. Mi abuela le decía, no tienes nada. Entonces yo no pude aguantar la risa y Pedro se enojó tanto que de las greñas me llevó a un rincón y ahí me dejó hincada y me mandó a dormir otro día más sin cenar. Al día siguiente fui a la casa de la bruja y le dije, sé que es usted la que está asustando a mi abuelo Pedro. Cuando le hace algo a Pedro, a mí me va peor, pues él se desquita conmigo. Ella me dijo, pues ni modo, tanto que me divierte hacerle bromas a ese maldito viejo. Todos los días me levantaba de madrugada y me ponía a prender la hornilla para el café. Ni siquiera
Me ocupaban despierta, ni sabía la hora, porque no teníamos reloj, pero ahí tenía que estar despierta, sentada, por si alguien me necesitaba. Había veces que me quedaba dormida en la silla, pero él llegaba y golpeaba la silla y yo despertaba asustada. Ya estaba tan cansada de esa vida. Pero lo que más me colmó fue cuando yo tenía 13 años. Yo me veía más desarrollada para mi edad. Recuerdo que esa noche, que mi abuela y él habían salido a una fiesta, que los habían invitado. Ya era pasada la medianoche cuando llegaron, pero Pedro se acercó a mi cama y empezó a tocarme con malas intenciones. Me desperté asustada y no sabía lo que estaba pasando, pero empecé a sentir su aliento asqueroso a cerveza, diciendo: quédate quieta, no digas nada, porque si no, te mato a golpes. En eso quise gritar, pero me puso la mano en mi boca para que yo no gritara. Yo no supe cómo, pero forcejeé tanto con él, dándole patadas y golpes, hasta que me liberé. Para mi suerte, que estaba muy borracho y no tenía tanta fuerza, me fui corriendo con mi abuela y la abracé con todas mis fuerzas y no quería soltarla, y ella me dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Parece que viste al diablo, muchacha. Le dije: yo quiero dormir con usted, abuela, por favor, no me haga dormir sola. Entonces fue que ella vio que Pedro estaba dormido, tirado en el suelo, por un lado de mi cama. En la mañana le dije a mi abuela lo que había pasado, y ella me dijo: estás loca, no andes diciendo eso. Pedro es capaz de matarnos a golpes a las dos. Mejor cámbiate para que te vayas a vender. Agarré mis vendimias y muy triste me fui. En esos días había ido a un circo ahí cerca. Ya estaban para irse, ya habían recogido todo. Entonces por mi mente pasó irme con ellos. Dije: total, cuando se den cuenta en la casa, yo ya estaré muy lejos. Aparte, yo ya no quería regresar a esa casa. Me acerqué con una gitana. Ella me dio confianza y le dije: yo soy huérfana y quiero trabajar con ustedes en el circo. Yo puedo ayudar a limpiar. Soy muy trabajadora. Ella me contestó: pero nosotros no tenemos un lugar establecido y no tenemos casa. Andamos de ciudad en ciudad. Yo le contesté: a mí no me importa. Yo no tengo a nadie en este mundo que se preocupe por mí. Ella me dijo que estaba bien y que hablaría con los demás y que la esperara y que no me fuera. Pero en eso se me apareció mi amiga la bruja. Me agarró de la mano y me dijo: vámonos a la casa. No te vas a ir con estos timadores embusteros. Yo me solté llorando y le dije: pues ayúdame, porque yo ya no puedo más, ya no quiero volver a esa casa y no quiero volver a ver a ese maldito hombre. Me dijo ella: ¿quieres que te ayude? A pesar de que sabes lo que puedo hacer. Yo le dije: ya no tengo otra opción. Ella me dijo: eso quería escuchar de ti. Vámonos a mi casa. A mí me daba miedo dormir en su casa, pues entre los santitos y las veladoras no podía conseguir el sueño. Aparte que me han de haber estado buscando. No sentí cuando me quedé dormida, pero al amanecer me despertó el olor a café y ella me dio desayuno y me dijo: hoy es el día de consumir tu venganza. Lo que hizo esta bruja es que se fue al río a esperar a que llegara Pedro a dar de beber a sus vacas, como todos los días. Él se quitó la ropa para quedarse en puros calzoncillos. Pedro, al entrar al río, vio que había una mujer dentro del agua. Esta estaba de espaldas y desnuda. Él rápido se acercó a esa bella y escultural mujer y con el dedo empezó a acariciarle la espalda.
ella volteó con una sonrisa pícara y ella se acercó a besarlo con tal pasión que él, sin pensarlo, empezó a acariciar su cuerpo y con sus manos tomó su cabeza, bajándola hasta la cintura de él. Pedro estaba a punto de llegar a su éxtasis cuando de repente siente una mordida en su miembro. Eso lo despierta de su visión y se da cuenta que lo que estaba ahí era un cerdo. Él lo estaba masticando. Pedro dio un grito de dolor tan fuerte que se escuchó hasta el pueblo. Así, todo lleno de sangre, agarró sus ropas para irse a su casa, pero a medio camino se quedó tirado en el suelo, en un charco de sangre. Dicen que su rostro tenía una expresión de dolor muy macabra. Yo en ese mismo día regresé con mi abuela. No cabía de felicidad al saber que ya nunca vería a ese hombre que tanto daño me hizo. Con lo del velorio y el argüende que se tenían todos, nadie preguntó dónde había pasado la noche. Así pasaron los años. Yo terminé mis estudios. Me casé y tengo 3 hijos y 7 nietos, que los cuido más que a mis hijos. Y de aquella bruja que me ayudó, nunca se supo nada. Pero a veces, una vez al año, afuera de mi casa, se para una lechuza en las ramas de los árboles y viene a cantarme.